Bien, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, seguiremos nuestro avance en el equipo quirúrgico. Estamos viendo las funciones que tiene que hacer la instrumentadora. ¿Ya? Y vamos a empezar hoy viendo lo que es el recuento de instrumentos, compresas y agujas. Esto se hace cuando ya estamos cerrando. ¿Ya? Para eso lo que vamos a hacer simplemente es contar todo el instrumental, todas las compresas que se han usado, ¿ya? O que se van a usar, ya que hay 3 momentos de recuento y un cuarto si fuese necesario. ¿Ya? Entonces tenemos el primer recuento, que este es el que se hace ya cuando vamos a colocar los paquetes ya en el proceso de prepararlos para usarlos, ¿no? En otras palabras, en el momento de envolver los artículos. Esto se hace obviamente antes de la cirugía. ¿Ya? Y cuando se va empacando las gasas, las agujas, todo, se tiene que tener el conteo, ya en unidades estándares. Para que les sea fácil, siempre procuren mantener la misma cantidad de materiales por caja. Eso significa, por ejemplo, agujas, si vamos a usar, que sean, por decirles, 5, ¿no? Compresas pueden ser, acuérdense que les dije, múltiplos de 2 o de 5, ¿no? Pueden ser, pongámosle, 5 compresas o 10 compresas, ¿ya? O pueden ser 6 o 8, ¿no? Así, pero siempre procuren mantener un múltiplo y siempre procuren tener el mismo número. Eso significa que si ustedes van a poner 5 compresas, pongan 5 en todas sus cajas. Así no hay tanto lío con el de esta caja tiene 4, esta tiene 6, no. Entonces todas estandarizadas. Todas 5 de estas, 5 agujas. De sus pinzas, póngale sus pinzas Kellys que van a usar, que sean 5 Kellys, 5 mosquito, 5 crilé,
así, ¿ya? Entonces siempre un número que sea fácil de manejar, ¿ya? Bien, entonces este que se realiza en el previo, ¿no? El segundo recuento es cuando se abren los paquetes. Cuando ustedes están armando esa mesa de mayo, ya ahí deben volver a hacer un nuevo conteo. En ese conteo, obviamente, yo tengo que verificar que el conteo que hice al momento de envasar o empaquetar fue el correcto y que no me están sobrando ni me están faltando. En caso de que me sobrase, debo sacarlo del campo quirúrgico del sobrante. No debo dejarlo, porque si no, hay probabilidad de que me equivoque ya, y me olvide que ese equipo tenía uno por demás. Entonces, si encuentro que hay una pieza por demás, una pinza, una compresa, sabiendo que yo, por ejemplo, en esa caja manejo 5 Kellys, por ejemplo, ya, y ahora me hay 6, entonces saco ese sexto, ya, para no cometer errores, ya, y se maneja siempre con múltiplos. ¿Qué significa eso? Póngale que empecé con 5 y en un momento en la cirugía me piden más, me está faltando. Cuando pida que me pasen, no voy a pedir 1, tengo que pedir 5 más, ¿ya? Así ustedes garantizan de que no se olvidan, porque si ustedes al contar cuentan que hay 7, 8, eso significa que ustedes pidieron uno extra y tienen que tener 10. ¿Ya? Bien, entonces el segundo recuento es cuando estamos preparando y empezamos a abrir los paquetes, ¿no? ¿Ya? Antes de la cirugía, pero también puede ser durante la cirugía si es que me faltó material y pedimos. Bien, el tercer conteo ya es cuando estamos cerrando la herida. Este es el que les dije que hace la instrumentadora cuando el cirujano dice que hay que hacer conteo o cuando él ya está cerrando. Ya, en ese momento tengo que contar todo mi material de nuevo y debe coincidir con los dos anteriores conteos. Ya, tengo que contar todo lo que está en la mesa, en el campo quirúrgico, todo lo que está en el piso, ya puede que haya caído, como les dije, o a veces vamos botando, y en el campo quirúrgico. Entonces, mi mesita de mayo en el piso y en el campo. Lo que es la mesa de mayo y en el campo, obviamente lo hace la instrumentadora. Lo que está en el piso lo hace la circulante, ya porque ustedes están vestidas, no pueden estar agarrando lo que está en el piso. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo empieza a hacer conteo y la circulante va a agarrar una pinza de traspaso y va a empezar a revisar el piso y alzar las gasas y empezar a ver lo que es el baldecito ya de desechos y ver sacando gasa por gasa, separando para ir contando. ¿Ya? Bien, debe coincidir con lo que se hizo el segundo recuento y el primer recuento. Bien. En caso, como decía al rato, en caso que hubiese discrepancia, eso significa que en caso de que ustedes terminaron ese tercer conteo y no está conforme, debemos que hacer un nuevo conteo, un cuarto conteo, ¿ya? Verificando, obviamente, que coincida. A veces ahí vamos a hacer que coincida, porque a veces puede que nos hayamos comido 1 o 2 al contar. Sin embargo, hay que volver a verificarlo, ¿ya? En algunos casos, cuando hacemos este conteo, aparece el que está faltando, porque como hemos dicho, que me está faltando una gasa o me está faltando una pinza, entonces en ese momento también el cirujano, el ayudante empiezan también ellos a ver su campo y van a empezar también a mirar dentro, a veces han dejado una pinza, ¿ya? O a veces está ahí en la sábana, en lo que es el campo, estaba enredado ahí, pasa también, ¿ya? Y entonces va a aparecer, ¿no? O en las gasas, por ejemplo, como decía ayer, se pega con la sangre y entonces la circulante va a separarlos más porque a veces están bien pegados y ahí aparece el que nos estaba faltando. Bueno, si corresponde este cuarto conteo, entonces
decimos la frase conteo conforme, eso el cirujano va a entender y él va a empezar a cerrar el campo y luego de eso, obviamente, cuando termina, se hace la firma de que el conteo fue conforme. ¿Ya? Bien. Después de la intervención, comenzamos a hacer lo que es la limpieza del quirófano. Ya tenemos que preparar todo lo más rápidamente posible por si ingresa una nueva cirugía. ¿Ya? Normalmente el tiempo que Doctor, una tenemos, pregunta, doctor. Juana, ¿Por qué cuándo sucede esto de que se olvidan una gasa dentro después de la operación? bien, eso ocurre porque no hicieron un conteo adecuado o no siguieron las reglas que estamos hablando. Fíjate, tenemos que hacer 4 conteos. Son 4 filtros que harían que no pudiese ocurrir este error. Ya. Antes ocurría con frecuencia. Hoy en día es muy difícil porque ahora con los protocolos que seguimos es difícil que quede. Para que un material quede adentro tendría que haber descuido de todo el personal en diferentes momentos, ¿no? Y eso es más difícil. Como hacemos varias verificaciones en diferentes momentos, ¿no? Entonces es más difícil que hoy en día pase, ¿ya? Le Pero si cuento llegase... justamente por eso, doctor, porque usted nos está pasando esto. O sea, hoy día, por ejemplo, murió mi comadre, precisamente a causa de eso, de que le habían dejado una gasa adentro después de la cirugía, la operaron de vesícula y le habían dejado una gasa, ella se sentía mal y obviamente ya pues fue al hospital cuando estaba mal. Hoy murió a las 8 de la mañana, es por eso que le pregunto por qué sucede esto. Es que no debe pasar. Si eso pasa, es porque no han hecho los conteos, lo que estamos viendo ahorita. Eh, Eso entra dentro del campo de la negligencia, ¿no? Porque tenemos un proceso definido para que no pase. Si el personal sigue las reglas, por eso es importante que ustedes aprendan lo que les estoy enseñando. Si siguen las reglas, esto no debería pasar, ¿no? Entonces, en el primer conteo se verifica, se hace un segundo conteo, en otro momento se verifica. Entonces, están viendo si se va verificando todo el material y sigue las reglas, no debe pasar. Ahora, si en algún lugar se descuida, y eso es una negligencia no solamente del cirujano, es de todo el equipo. Es una negligencia del cirujano, del primer ayudante, de la instrumentadora y de la circulante, porque los 4 tienen la obligación de participar en lo que es el conteo. Eso le iba a preguntar, si era netamente del instrumentador o todo, digamos, en cuestión de conteo de material. No todo el equipo. El único que pudiese salvar es el anestesista, que no está pendiente de esa función. Sí. Pero los otros 4 entran con negligencia, ¿ya? Porque el cirujano tiene la obligación de ordenar y verificar que se haga un conteo, ¿ya? Ahora, si en el reporte quirúrgico, ¿ya? El cirujano ordenó, porque se tiene que hacer un reporte quirúrgico, ordenó que se haya hecho el conteo, ¿no? Y la instrumentadora, ahí está la diferencia, la instrumentadora reportó como conteo conforme. En ese caso, la responsabilidad es netamente de la instrumentadora, ¿no? Porque ella reportó Claro. a su cirujano y a su equipo que el conteo estaba conforme, ¿ya? ¿No? Ahora, en cambio, si el cirujano no pidió el conteo, ¿no? Entonces es responsabilidad de todo el equipo, porque si el cirujano se olvida, el primer ayudante debe ordenar el conteo. Y si el primer ayudante se olvida del conteo, la instrumentadora debe hacer el conteo sin necesidad de la orden del cirujano. Y si esta se olvida, la circulante debe hacer recuerdo que se haga el conteo. Por eso decía, si pasa esto, la responsabilidad es de todo el equipo, porque los 4 tienen la obligación de hacer este proceso. ¿Ya? Y en el único caso en que la instrumentadora queda como responsable es cuando ella reporta al equipo
que hizo un conteo conforme y estaba equivocado, ¿no? Porque ella tenía la responsabilidad de haber verificado que su material estaba como correspondía. Y eso pudo haber pasado porque ella, cuando hizo los conteos, no tomó en cuenta que de repente algún material estaba sobrando. Pues le decía que es importante hacer esos 3 conteos previos, ¿ya? Porque si en el momento que vos estás empacando cuentas y pones, por decirle, 5, y vos crees que había 5, en el segundo conteo, cuando estás abriendo el empaque, vuelves a contar y ahí pillas si había uno de sobra. Y ese de sobra hay que sacarlo, por decía, para que no pase estos errores. Hay que sacarlo, no hay que dejarlo ahí, hay que sacarlo, ¿ya? Y si te das cuenta, hasta este punto ya debería estar conforme, de tal manera que cuando hace el conteo, el tercer conteo y el cuarto conteo, entonces ya en ese momento pues ya no debería haber el problema de que se olvidaron uno, ¿ya? Así que si la instrumentadora da reporte de conteo conforme, en parte es porque tal vez ella no se dio cuenta que tenía un sobrante. Y eso es porque no hizo un conteo en previo, en el primer conteo y el segundo conteo. No se tomó la molestia de hacerla. Por eso, cuando ustedes abran su empaque, cuenten. Puede que ustedes ya sepan que ahí hay 5, pero tienen que contarlo de nuevo. Actualmente, en controles de calidad, sistemas de gestión de calidad, perdón, hay un sistema de checklist, ¿ya? Que eso, ¿se acuerdan? Les hablaba al principio. Hay un sistema en el cual ingresa otro personal al quirófano, generalmente una enfermera, ¿ya? Que ingresa, va a ingresar y va a hacer un checklist, va a preguntar cosas, ¿no? Va a preguntar al anestesista ciertos pasos, va a preguntar al cirujano, ¿no? Le va a preguntar si lavó las manos, hizo tal cosa, y va a ir tiqueando, ¿ya? Y lo mismo le va a hacer con la instrumentadora, ¿ya? Eso es un sistema de checklist, es un sistema para que no nos comamos los errores, ¿ya? Porque pasa, ¿ya? Bien. Bueno, Katia, puedes discutirlo, pero yo les acabo de explicar ahorita cómo es lo que es la responsabilidad. Cada uno tiene su función como profesional y si ya hubo ese caso, todo el equipo es responsable, pero la instrumentadora es responsable si ella reportó conforme, ¿ya? Y eso es indiscutible. Puedes renegar, protestar, lo que ustedes quieran. El instrumentador es responsable si reporta como conforme. Si ella haya tomado la modestia de hacer su trabajo adecuadamente en su primer, segundo conteo y el tercer conteo, se haya dado cuenta que se equivocó y haya dicho no está conforme. Entonces el cirujano haya verificado todo eso. Y ahora, cuando el cirujano no pide el conteo y no escucha de la instrumentadora de conteo conforme y lo cierra, ahí sí es responsabilidad de todo el equipo. ¿Ya? Y no solamente es del cirujano, es todo el equipo, porque esas 4 personas tienen que estar pendientes justamente de este detalle. Bien. ¿Se cortó? Bien. Ah, ya volvió. Se me cortó. Bien. A ver. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre este punto? Bien, entonces una vez que se hace el conteo, ¿ya? Y se reporta como conforme el conteo, ¿ya? Se debe empezar a desmantelar todo el campo quirúrgico. Acuérdense que les decía que puede ser que entre otra cirugía. Entonces, el tiempo entre una cirugía y otra, mientras limpiamos, acomodamos, debe ser no mayor a 30 minutos.
Ya cuanto más rápidamente hagamos el proceso, mucho mejor. Pero más de 30 minutos no puede pasar ya en que hagamos el proceso de reacondicionado del quirófano para ingresar eh, una nueva cirugía. ¿Ya? Bien, entonces debemos empezar a desmantelar todo el campo. Ya para eso, la instrumentadora, que es la que está vestida, fíjense, y está protegida y está con guantes, es la encargada de recoger todo lo que puede estar contaminado. Ya aquí el circulante le va a ayudar, pero ten en cuenta lo que son los campos, el poncho, ya la envoltura de la mesita de mayo, etcétera, han estado en contacto con sangre. Entonces, la única persona que puede tocarles es alguien que está protegido, ¿no? Entonces, la instrumentadora debe empezar a levantar todo eso, ¿ya? Generalmente, el ropaje lo vamos a dejar en un rincón. En la mayoría de los lugares es en el piso nomás, pero en algunos lugares hay unas canastitas para ponerlo ahí. Ya solamente lo ponemos ahí. Ya después el personal de limpieza a recoger eso para llevárselo a la lavandería. ¿Ya? Una vez que la instrumentadora ya ha quitado todo lo que está o ha estado en contacto con sangre, ya pasó al instrumentar a la canasta que les mencioné, entonces ya puede participar la circulante ayudando a hacer todo lo demás, ¿no? Hay que separar la mesa de mayo lejos de la mesa de quirófano para no tropezarse con él, ¿ya? Puede que ayude a los cirujanos a quitarse la bata. Esto no es necesario porque muchos de ellos lo hacen. Generalmente la circulante suele ayudarle a hacer porque el instrumentadora todavía está quitando los campos, pero pudiese, si es que es necesario. Hay que revisar los campos siempre en búsqueda de instrumental que pudo haber quedado ahí, ¿no? Fíjense, volvemos a hacer una nueva revisión a pesar de que ya hicieron conteo. Ya, todo lo que está en contacto con sangre y lo que es desechable debe ser procesado como corresponde, ¿no? Poner generalmente los envases que hemos visto, que son con rojo, ya los paquetes, ya hilos, etcétera. Todo lo demás que es para descartar se debe obviamente colocar donde corresponde. ¿Se acuerdan? En bioseguridad, el envase rojito. Ya, ¿quién hace esto? La instrumentadora, porque está con guantes, no se olvide. ¿Ya? Bien, luego los coloca las canastillas, aquí están las canastitas para procesar el lavado. Ya, eso lo puede dejar en las canastas a un ladito hasta que se lo lleve al área de lavado. No necesariamente ella tiene que llevarlo, simplemente ella tiene que ponerlo ahí y ya después se puede procesar. ¿Ya? Bueno, los campos, como les decía, se van a poner en un contenedor, en el suelito, se va a recoger. Si tenemos bolsas, lo vamos a usar, obviamente, y si son desechables, porque también hay campos desechables. Claro que aquí no usamos mucho, pero si los hay, se desechan, ¿no? Hay que quitarse siempre la bata antes de los guantes, de tal manera que el guante va a ayudar a que mis manos no toquen la sangre que todavía puede estar en la bata, ¿no? Entonces, la forma correcta de sacarse la ropa es sacarse primero la bata con el guante puesto, ¿ya? Y después recién sacarse el guante. Tiene su técnica, ya les voy a mostrar en la práctica cómo se saca el guante, pero sigue la regla que hemos aprendido, en la cual superficie estéril con superficie estéril y superficie no estéril con superficie no estéril, ¿no? En este caso, por ejemplo, como ven, el guante va a quedar así. Esta parte, como es supuestamente estéril, ¿no? Entonces va a entrar por debajito y jale el guante y luego con esta mano que se ha sacado el guante va a entrar en contacto con lo que también estuvo en contacto con la piel y no la otra superficie, ¿no? Ya, bien. De todas maneras, eso en la práctica va a mostrar. Bueno, en cuanto al anestesiólogo, sus funciones están ahí, ya sabemos, en la anestesiología hemos visto, no controlar el dolor, no el estado del paciente, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a pasar. Ya, bueno. Acuérdense que el anestesista es el que da la orden para que se comience la cirugía. Acuérdense que el cirujano va a preguntar el ok al anestesista. Mientras él no dé su orden, no se va a empezar
la cirugía. Él va a participar ayudando de repente algunas cositas, como ayudar a sujetar al paciente. Él se encarga del monitoreo y evolución del paciente desde el procedimiento quirúrgico. Ya, él no va a estar lejos de la mesa anestésica. Bueno, y de que termina la cirugía, va a seguir su seguimiento hasta que el paciente despierte por completo en la sala de recuperación. Ya, en ese caso, ya no es una vigilancia directa, generalmente se le encarga el primer ayudante. ¿Se acuerdan que él se queda con el paciente? Ya, mientras él de repente ya está entrando en otro procedimiento quirúrgico. Uno debe conocer el equipo de anestesia, etc. Esas son las funciones del anestesista. Ahora sí vamos a ver del circulante. Que no se olviden que el circulante también es una instrumentadora, solamente que no está directamente instrumentando en el campo quirúrgico. Es el hecho que se turna, ¿no? La que está circulando en la cirugía, en la siguiente puede que instrumente y viceversa, ¿no? Se van turnando para no estar fatigados porque esta es una cirugía cansa, por si acaso. Bien, su tarea principal de ella es facilitar todo lo necesario antes y después de la cirugía. Es el apoyo de lo que es el personal que está en el campo quirúrgico. Acuérdense, no es estéril, por lo tanto, no necesita lavarse las manos. Solamente el que se lava las manos son los que están en el campo quirúrgico, el personal estéril que hemos hablado. Ella va a participar en la dirección y coordinación de todo el personal, incluido el personal de enfermería en el quirófano. O sea, solamente ella coordina, dirige, ¿no? No hace los procesos en sí, pero va coordinando. Puede ayudar y puede hacerlo también. Va a ayudar a conservar un ambiente cómodo para los pacientes. Ya al principio generalmente ayuda a acomodar al paciente. Ya generalmente cuando el paciente ya lo hemos anestesiado y lo estamos acomodando, a veces al acomodarse, él a veces mueve los colchoncitos, ¿no?, que tiene la mesa. Entonces tiene que preocuparse por acomodarlo, ponerlo cómodo al paciente, ¿ya? Y vigilar también que se cumpla la técnica estéril. Si ustedes se fijan, esta función la hemos visto en todo el personal. Ya todo el personal hace esa función. No, el circulante ya va a estar en el área quirúrgica, ¿ya? Pero no debe estorbar a lo que es el campo quirúrgico y al personal estéril. Debe seguir las mismas reglas, mantenerse a una distancia prudente, tener en cuenta que no es del equipo estéril, por lo tanto, no puede tocar nada del campo estéril. Va a proporcionar ayuda a todo el miembro del quirófano. También tiene que anticiparse a las necesidades del equipo. Si ven que el equipo está buscando o van a estar algo, ya debe estar preparándolo para pasarlo. Y también conocer el instrumental abasto. Por eso, como les decía, tiene que ser también una instrumentadora. ¿Ya? Entonces, ayuda a cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo en esta fotito del centro, ¿ya? Ahí ven, por ejemplo, esta es la instrumentadora que se está vistiendo y como ven, la circulante le está ayudando a amarrar el traje, ¿ya? Puede que le esté pasando cosas. Por ejemplo, aquí en este caso, en esta otra foto, ustedes ven acá a ese, que puede ser el circulante, le está pasando algo a la instrumentadora. Bien. Tiene que tratar de identificar cualquier peligro potencial ambiental o del paciente o el equipo. Esto se refiere más que todo a situaciones como, por ejemplo, los cables en el piso, verificar que no estorben. A veces nos estamos moviendo y los cables van a quedar en el piso y pudiésemos tropezarnos con ellos, acercar más, por ejemplo, o alejar los equipos para que no estén perjudicando, verificar la temperatura del ambiente, etcétera, ¿no? Los gases, que no falte oxígeno, eso, ¿no? Va a apoyar en todo ese proceso. También pudiese ayudar a comunicar lo que es el personal que esté en el campo estéril, principalmente el cirujano, con cualquier otra persona que esté alejada del quirófano, ¿ya? Por ejemplo, el cirujano puede que quiera que le pregunte algo a algún familiar,
¿no? A veces necesitamos información, ¿ya? Entonces le va a encargar a la circulante que vaya afuera y pregunte al familiar algo, ¿no? O a veces, por ejemplo, llamadas. ¿Quién contesta las llamadas? La circulante. La circulante va a contestar incluso nuestros teléfonos personales. Ya van a ver, nosotros cuando entramos a quirófano dejamos nuestros celulares en un lugar y se los dejamos bajo responsabilidad de la circulante. Ten en cuenta que somos médicos y a veces tenemos pacientes graves y tenemos que estar pendientes. Entonces, ella contesta las llamadas si es necesario. Y si no, no, bueno, nos pregunta siempre, ¿no? Nosotros decimos de colgarlo, dejarlo, responderlo, ¿no? También personal médico que podamos necesitar, de repente de apoyo, a veces necesitamos que entre el endocrinólogo, el cardiólogo, etcétera, ¿no? Entonces, ella se va a encargar de comunicarnos con cualquier persona que esté alejada del quirófano. Bien. Una vez que llega el paciente, ella es generalmente la que recibe, entonces por lo tanto tiene que hacer todo lo que hemos visto en las anteriores materias, saludarlo, identificarse, vestirlo, ponerle su gorrito, llevarlo a la sala, ¿no? Una vez que la viste el cirujano anestesiólogo, ¿no? Para iniciar la anestesia. Si es necesario, trasladarlo en camilla hasta la mesa, ¿ya? Entonces va a ser el proceso de recepción y movimiento del paciente. Una vez que el paciente está anestesiado, va a ayudar a colocar las bandas de sugestión, las que hemos aprendido que tiene la mesa quirúrgica. Va a ayudarle al anestesiólogo mientras todavía no ha empezado la cirugía, obviamente. ¿Ya? Entonces va a empezar a ayudarle a ella a conectar ciertas cosas, a hacer la inducción, ya pasarle material que le solicite, etcétera. Entonces tiene que sostener al paciente. Por ejemplo, cuando se hace la anestesia raquídea o la peridural, va a ayudar a sujetar al paciente, ¿no? Porque el paciente obviamente se va a poner en una posición y al sentir la aguja puede moverse. Entonces ayudamos a sujetarlo en cierta posición, ¿ya? Esta, por ejemplo, aquí ven, esta es la circulante y este es el anestesista, ¿no? Está apoyándola acá su mano para que ella no tuerza, ¿ya? Incluso algunos se suben a una redita y agarran acá para que no les gane la fuerza. Lo mismo cuando están de costado. Se ayuda a ese procedimiento. Ayuda a colocarlo en la posición y en realidad, una vez que está colocado el paciente, ella es la que se va a hacer cargo de acomodar la posición. Ya, si le piden Trendelenburg, invertido, etcétera, quien acomoda al paciente es la circulante, porque tengan en cuenta que una vez que el paciente ha sido anestesiado y se ha acomodado, la instrumentadora, la que va a instrumentar, ya se viste, ¿no? Se empieza a vestir y obviamente ya tiene que estar acomodando la mesa, todo. Entonces, ¿quién va a hacer la función de acomodar en la posición quirúrgica? Va a ser la circulante. Una vez que el paciente está colocado, va a colocar el marco de anestesia. ¿Se acuerdan? Ese fierrito que les mostré para poder poner los campos. Ya, y va a exponer el área quirúrgica. Si es que el paciente estaba con alguna bata o algo, va a apartar eso, esa bata, para que el área quirúrgica quede expuesta. ¿Ya? Bueno, en realidad, en la mayoría de los casos le sacamos toda la bata para que no estorbe. ¿Ya? Lo dejamos al paciente listo para que pinte. Bien, ayuda a preparar la mesa de operaciones. Eso se refiere a cuando todavía no está vestido, ¿no? Va a traer la mesita de mayo, va a colocar y encender las lámparas, va a revisar que todo el equipo eléctrico esté listo, va a acomodar lo que es el aspirador, ya lo va a tener listo para prenderlo porque no se prende obviamente hasta que no empiece la cirugía, va a acercar lo que es el electrobisturí, también el equipo, lo va a conectar. Aquí siempre es bueno que lo pruebe, ¿no? Que lo prenda y vea que sus poquitos prenden y lo vuelva a apagar, ¿no? O sea, que vea que está funcionando. Lo mismo con el aspirador, ¿no? Que lo prenda para ver si funciona y lo apaga hasta que se use de nuevo, ¿no? Eso más que todo para que no nos pase
la sorpresa de que cuando estamos empezando la cirugía no funciona. Le va a colocar una bolsa de plástico a lo que es el cesto. Esto de aquí es el baldecito que les mencionaba, donde vamos botando las gasas. ¿Se acuerdan que les dije? Material, gasas, vamos botando a esto. Como ven, es un baldecito que tiene estas rueditas y está hecho así para poder moverlo con los pies, para que la instrumentadora o el cirujano lo mueva con los pies para poder botar ahí los desechos. Todas las otras cubetas también las va a cubrir. Va a colocar los bultos de ropa estéril sin abrir todavía en las mesas, como esta, por ejemplo, donde acomodamos todas las ropas que les mostré. Se queda en un envuelto especial, le llamamos el bulto o el ropaje. Ya lo va a dejar en la mesa, listo para que cuando llegue el momento de vestirse, lo abramos. Realmente la circulante lo abre el primer envoltura para que después la cirujana, perdón, la instrumentadora abra la segunda envoltura. Bien, escoge los guantes según el tamaño. Ahí generalmente ella pregunta, o si lo conoce ya sabe, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ya me suelen conocer y me ponen 7,5. Claro que protestan porque siempre cuesta conseguir 7,5. Siempre hay 6, 7 y 8. Bien, a ver, ¿qué otras pinzas hay? Aquí creo que, perdón, preguntas. Ya, la función, la enfermera, su función puede ser el confort del paciente, tiene funciones, puede participar en quirófano, en esa parte y en el posquirúrgico, pero también hay enfermeras que son instrumentadoras, porque el hecho de que sea enfermera no significa que no pueda ser instrumentadora, entonces se preparan y pueden participar con eso. Ya, si no, la enfermera nos va a ayudar en lo que es el confort del paciente. Ya, generalmente participa más que todo en lo que es la fase de recuperación, el postquirúrgico. Bien, entonces por hoy quedaremos ahí, se está acabando el tiempo. Me falta un poquitito. El lunes entonces lo vemos, terminamos eso y empezamos la nueva materia. ¿Ya? Bien, que pasen un buen fin de semana, se cuidan, ya, aprovechen el calor. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor. Se cuidan. Hay que ir a la Chao, piscina. chicos. Hasta luego, Chicos, profesor. chicas. Chao, Hasta chao. mañana, doctor. Chao.